cuántos matrimonios siguen vivos todavía por un buen consejo, porque un buen consejo puede hacer que el demonio salga huyendo, hermanos. Yo digo algo de paso: si quieres ser algo en la iglesia, sea un buen consejero en el nombre del Señor. Para malos consejos ya tenemos al demonio, que Jehová lo reprende y lo masaje. Yo digo que aquí en Verdún, hermanos, si hay algo que merezca la pena en la iglesia, no ser predicador, no ser del coro, no, sino dar buenos consejos, consejos que amen la obra, que persigan el evangelio en el nombre del Señor. Pablo da el consejo y dice: pretendo que vamos a tener mala navegación, pero el que habla es el precio y no hacen caso. Dice la Biblia que han salido rápidamente, y cuando salen empiezan a navegar. Han empezado, hermanos, a navegar el barco, y dice la palabra del Señor que nada va a salir. Se ha encadenado una gran tempestad en contra del barco. Se ha levantado el viento enfurecido golpeando sobre el barco. Se ha levantado grandes olas golpeando sobre el barco. De tal manera que dice la Biblia, hermanos, que no vieron ni el sol ni las estrellas. Dice por muchos días, no vieron ni el sol ni las estrellas. Hermanos, yo he tenido el privilegio de viajar en barco, hermanos, y cuando el mar está picado, ¿qué más se pasa? Uno se marea en 5 minutos. Y dice la palabra del Señor que estuvieron muchos días el barco siendo golpeado, hermanos, por el viento y por grandes olas. De tal manera que dice la Biblia, y aquellos hombres que estaban en el barco decían: de aquí no hay quien nos saque, aquí no hay quien nos salve. Mira qué mala situación, no hay quien nos saque. Pero, hermanos, estando en esa mala situación, habiendo un hombre preso, pero de Dios dice la palabra, y se le apareció un ángel a Pablo y le dijo: Pablo, no temas, porque solamente van a haber pérdidas de materiales y no va a haber pérdidas humanas. Y yo digo, hermanos, ¿cuántas veces he vivido yo esta experiencia, hermanos? ¿Cuántas veces he dicho de esta y no hay quien me saque? ¿Cuántas veces he dicho, mira que mal está mi casa? ¿Cuántas veces he dicho, mira que mal voy? ¿Cuántas veces he dicho, ay, qué mala situación estoy viviendo? Mira por un sitio, una puerta se cierra, mira para otro, una puerta se cierra. ¿Cuántas veces he dicho, ya no puedo más, Señor? ¿Cuántas veces he dicho, el cielo se ha oscurecido para mi persona? Pero saben, hermanos, en aquel tiempo a Pablo se le apareció un ángel. Pero yo te digo en esta tarde, mi iglesia de Verdún, aquí no me se aparece un ángel, tampoco se aparece Pablo. Hoy te se aparece el Rey de Reyes y te dice: iglesia de Verdún, yo no sé por dónde está pasando, pero hoy te digo, no temas. Yo, Jehová, estoy contigo. Porque Dios siempre aparece. Miren, recuerdo, hermanos, una anécdota donde una casa estaba cenando en su propia casa. El padre y la madre estaban cenando. Y estando cenando, hermanos, perdonadme la expresión, los ancianos, y si hay gente de hábito, dice aquella anécdota que cuando el padre empieza a beber alcohol, se embriaga por el alcohol. Y cuando empieza a tomar alcohol, hermanos, empieza a discutir con su mujer. Pero era tanto el enfrentamiento que tiene con su mujer, que se ha metido a una habitación. Y cuando sale de la habitación, sale con una pistola. Ha cogido a su mujer, le ha apuntado, hermanos, le ha pegado un tiro y la ha matado. Cuando ve a su mujer muerta en el suelo, ha cogido la pistola, se ha pegado otro tiro él y los dos han muerto. Y un niño de 5 años que tenían fue víctima de todo lo que ocurrió. Pasó el tiempo, ese niño lo adoptó una familia cristiana. Y un día de domingo se lo llevan a la iglesia. La madre adoptiva, dándole la mano al niño, se lo lleva a la escuela, hermanos, a la iglesia. Y ese día los niños tenían escuela dominical. La madre adoptiva se acerca a la escuela dominical y le dice a la profesora de los niños: mira, ten cuidado cómo le hablas de Jesús. Nunca le enseñaron a presentar los alimentos. Nunca le enseñaron a presentar los sueños. La profesora se queda mirando a la hermana adoptiva y le dice: usted vaya tranquila al culto a adorar a Dios. Ha cogido la profesora sentada a todos los niños, y cuando los niños están sentados, ha empezado a hablar de la historia bíblica. Ha empezado a hablar de la historia de Noé. Ha empezado a hablar de la historia de David. Ha empezado a hablar de la historia de Salomón. Ha empezado a hablar de la Biblia, hermanos. Pero cuando va a concluir la clase y cuando va a terminar la clase, aquella profesora saca un cuadro con
de Jesús se queda mirando a los niños y dice: niños, ¿alguien sabe decir quién es este? En la clase todo el mundo callado, no decía nada. La profesora vuelve a decir: niño, ¿alguien sabe decir quién es ese? De pronto ese niño de 5 años levanta la mano, la profesora se asume de: ¿tú sabes quién es? Aquel niño se levanta la mano, se pone en pie y mira: señorita, yo no sé cómo se llama este hombre, yo no sé si es payo o es gitano, no lo sé. Dice: pero mira, recuerdo el día en que mi papá mató a mi mamá. Y luego el segundo dice: este hombre estuvo toda la noche conmigo y no me dejó solo. Hermanos, en el tiempo más débil, en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la enfermedad, en el tiempo del luto, hoy vengo a decirte, iglesia de Melbourne, que no estás solo, que no estás sola. Dios está contigo, Dios está contigo, Dios está contigo. Aplaudan a Dios, por favor. Hoy vengo a deciros que Dios está con vosotros. En el tiempo malo, pero Dios siempre está contigo. En todos los tiempos Dios siempre tiene que aparecer, hermano. No digo a nadie, hermanos, que Dios haya abandonado. Perdonadme, hoy el hombre, hace 2 días atrás, estando en casa, viendo el televisor, veía como un niño con 10 días, los hermanos lo abandonaban en Gerona, al lado de un contenedor de basura, porque el hombre es propenso a abandonar, pero Dios nunca te abandona en el momento más oscuro. Él siempre está de tu parte, en el momento más débil de tu matrimonio, en el momento más débil de tu soledad. Hoy te dice el Señor: no estás sola, que no estás solo, que no, que yo, Jehová, estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dios está contigo. Miren, hermanos, son momentos que Pablo pudo pasar mal. Me voy a otra experiencia de Pablo, lo contamos otra vez esta. Han cogido a Pablo y a Silas, lo han metido en la cárcel de más adentro. Y cuando está en la cárcel de más adentro, hermanos, en la celda más oscura, donde nadie quería entrar, donde nadie quería ir, pero dice la palabra del Señor que la ataron de pies y manos, pero había algo que le habían tapado en la boca. Y dice la palabra que empezaron a cantar. Yo no sé lo que cantaba, quizá cantaban: sin santidad nadie verá al Señor. Yo no lo sé lo que cantaban, pero dice la Biblia, hermanos, que empezaron a cantar. Y cuando empezaron a cantar sin leer la Biblia, hermanos, dice la palabra, dice: y vino un terremoto sobre la cárcel. Yo decía: Señor, no te entiendo. Si Pablo y Silas están en la cárcel, Pablo y Silas, mira cómo están, Señor, no pueden más, mira qué mal están, está donde nadie quiere ir, están atados de pies y manos, y tú permites un terremoto, hermano. Un terremoto puede arruinar Barcelona, un terremoto puede arruinar, hermanos, Cataluña, un terremoto puede arruinar España entero, pero cuando se sigue leyendo la palabra, dice que aquel terremoto, dice la palabra, no rompió las ventanas, tampoco rompió las, hermanos, los tabiques y los muros, dice, y aquel terremoto, dice, rompió las cadenas. Esto puede volverse loco. Es que el terremoto que Dios permite no arruine a nadie. El terremoto que Dios permite trae libertad a las vidas. El terremoto que Dios permite no puede destruirte, es para tranquilizarte, para restaurarte, para liberarte en la casa de Dios. Porque en el tiempo más débil, Dios siempre tiene que aparecer. También ustedes, ¿verdad? Estoy disfrutando. Dios siempre tiene que aparecer. Mira, les voy a contar, no sé, me vino a la memoria, hermano, a una experiencia que yo tuve pastoreando la iglesia de Belviche. Estando pastoreando la iglesia de Belviche, y cuando mi padre estaba en la iglesia de San Cosme, yo estaba pastoreando Belviche y en San Cosme, empecemos a ir a la cárcel. Y estando predicando en la cárcel, hermanos, empecemos a regalar Biblias a muchos jóvenes que habían.
y Nuevos Testamentos, empecemos a ir un día y 2 veces a la semana. Estuvimos 3 meses o 4 meses aproximadamente yendo a la cárcel a predicar. Y vamos, predicamos, el coro cantaba y nos marchamos para casa. Pero aunque nosotros íbamos, la palabra les perseguía y hacía mellas en sus corazones. Había un joven, hermanos, con 23 años que le habían echado 6 años de prisión. Y estando en la cárcel, hermanos, un día le tocan a la celda. Y cuando le llaman, hermanos, abren la puerta, él se acerca y dice, ¿qué pasa? Le dicen, hay alguien que te llama. Cuando él sale fuera, se da cuenta que es su propio abogado. Cuando ve que su propio abogado dice, ¿qué es lo que pasa? Dice, mira, tengo que decirte una noticia. ¿Te acuerdas cuando te hicimos el reconocimiento y el careo? Sí. Pues mira, tienes algo bueno, aquí no te han reconocido y han dicho que ha sido otro. Y si ahora el día del juicio dice que tú no has sido, te vas a poder ir para casa tranquilo y vas a quedar libre. Cuando esa noticia llega a los familiares, al padre, a la mujer, imagínense ustedes, se han vuelto locos. El padre corriendo diciendo, bueno hijo, ahora el día del juicio dice que tú no has sido y ya te vienes para casa, que llevamos 2 años que apenas comemos ni dormimos. Tu madre lleva en una depresión de 2 años que no hay quien lo aguante. Tu mujer llora cada día, tus hijos nos preguntan cada día por ti y no sabemos qué decirle. Ha pasado el tiempo, hermanos, llega el día del juicio. Y cuando llega el día del juicio, el juez empieza a decir lo que ese joven había hecho. Y cuando el juez termina, levanta aquel joven y dice, bueno joven, ¿cómo te declaras culpable o te declaras inocente? Su familia se queda mirando y aquel joven dice, perdonadme. Dice, me declaro culpable. Cuando en la sala se declara culpable, su padre y su familia se echan mano a la cabeza, se van corriendo donde él y le dicen, no te entendemos. Llevamos 2 años que apenas comemos, que apenas dormimos y tú te declaras culpable. Aquel joven se pone en pie en medio de la sala y dice, perdonadme familia, tengo que deciros algo. En la cárcel he conocido a Dios y os digo una cosa, prefiero estar preso pero ser libre con Dios que no en libertad de este mundo y esclavo del pecado, porque Dios siempre está de nuestra parte, hermano. Siempre está Dios para bendecirte. Merece la pena sufrir el evangelio con heridas, con momentos difíciles, pero teniéndole a él, teniéndole a él, teniéndole a él. La historia no terminó ahí. Al mes y medio ese joven salió libre. Porque Dios siempre aparece. Hoy está en la iglesia, hermanos, y está el diácono. Han pasado ya un año y pico. Porque Dios sabe hacer todas las cosas. Es que en el momento más débil de nuestras vidas, siempre Dios tiene que aparecer. Miren, hermanos, les voy a contar un testimonio. Un testimonio que ha ocurrido aquí en Barcelona. Nuestro hermano Kiki lo sabe. Y si hay alguien que lo sabe, pues lo recuerdo otra vez. Un matrimonio de Barcelona ha tenido un niño. A la edad de 2 años ese niño le ha caído enfermo y rápidamente lo han llevado a un hospital. Han visto que el niño no meneaba el brazo izquierdo. Le han hecho una radiografía y ven que el niño no tiene nada. El padre y la madre se van donde él y donde los médicos y le dicen, mira, su hijo no tiene nada. Mándese para casa tranquilo que el niño no tiene nada. Al día siguiente, hermanos, el niño seguía de la misma manera. Seguía sin menear el brazo izquierdo. Deciden llevarlo a otro hospital y le hacen la misma operación. Le hacen una radiografía y ven que el niño no tiene nada. Se va donde el padre, los médicos y le dicen, mirad, su hijo no tiene nada, más se sepa casa tranquilo que el niño no tiene nada. El tercer día él seguía el niño de la misma manera, la familia, los hermanos, los tíos, los amigos preocupados. Al 4º día deciden llevarlo a un hospital que hay aquí en Barcelona, San Juan de Dios, aleluya, que todos lo conocemos. Lo han llevado a San Juan de Dios, le han hecho una radiografía y ven que el niño no tiene nada. Se van los médicos donde el padre, donde los familiares de mirar, su hijo no tiene nada, no nos sale nada de los resultados, pero vamos a hacer una analítica a ver si detectamos algo. Cuando los señores han hecho la analítica, han visto los resultados, se han echado la mano a la cabeza y se han ido corriendo donde la familia y dicen, mirad que os digo, qué suerte tenéis jóvenes. Dice, a este niño le ha picado un bicho venenoso y le ha envenenado la sangre y los huesos, y a las 24 horas de la picadura este niño tenía que estar muerto y ya llevaba 4 días. Han cogido al niño, escuchen, lo han puesto en una habitación, no podía entrar nadie a verlo.
niño, lo veían a través de cristales, lo han atado el niño, le han puesto una aguja en la cabeza, le han puesto otras por los pies, estuvieron, hermanos, limpiando la sangre. El padre de la familia destrozado, viendo a su hijo entre cristales. Pasa un día el padre llorando, la familia, los abuelos, los amigos, pasan 2 días, pasan 3 días, el padre destrozado no sabía qué hacer. El 7º día, hermanos, viendo el padre, el niño llorando, pero cuando ocurre a la semana, que estando el padre viendo a su hijo en los cristales llorando, de pronto pasa una enfermera, y cuando pasa la enfermera, que el joven se va donde aquella enfermera y le dice: mira, jovencita, ven. Cuando esa enfermera dice: dime, señor, ¿qué le pasa? Te mira, tengo que decirte algo. ¿Le ves ese niño que está entre cristales? Ese niño es mío, soy evangelista, soy predicador, me gustaría orar por él. Cuando el padre le ha dicho, hermanos, aquello a la enfermera sale llorando, y cuando sale llorando la enfermera, el padre dice: ¿qué te pasa? Aquella enfermera le dice: mira, oiga, ¿qué le pasa? Que mira, tengo que decirte algo, te lo voy a decir. De los cientos médicos que haremos en San Juan de Dios, dice: soy la única evangelista. Conozco el pelón, conozco el tuicho, conozco el tini. Ha cogido a aquella señora, le ha abierto las puertas de la habitación, se ha puesto de rodillas, el padre ha puesto las manos sobre ese niño. Ese niño tenía que estar 1 año en tratamiento ingresado, pues ese niño a la semana siguiente salió sano y salvo para la gloria del Señor. Pero escuche, ha pasado el tiempo, ese niño ya no tiene 2 años, ese niño tiene 29, ese niño era yo. Hoy predico la palabra, hoy anuncio que reina, hoy anuncio que vive. ¿Saben por qué? Porque Dios no menosprecia, Dios no arrincona, Dios no dice a nadie, Dios levanta, Dios amanece, Dios amanece, Dios amanece. Bueno, porque en todos los tiempos malos siempre Dios tiene que aparecer. ¿Y saben lo único que le puedo decir al Señor? ¿Saben lo que le digo a Dios? ¿Le dejan que se lo diga cantando? Si me sale mal, me perdona, porque yo canto bien, pero a veces se escucha mal, ¿vale? Hay una banda que dice: aleluya. Dice la alabanza, a más 1. Ante el dolor no pienso quejarme, ante la adversidad no levantaré la vista, ante el problema seguiré callado, porque sé que tú, Jesús, que siempre estás a mi lado. Sigue diciendo: tengo escasez, pero sigo aguantando. Tengo necesidad y la sigo soportando. ¿Saben por qué? Porque yo he confiado. ¿Cuántos confían? Yo sé de quién he confiado. Y sé que la mano de mi Dios, iglesia de verdad, nunca nos dejará tirados. Es que tenemos un Dios que siempre sale a nuestro encuentro. En el tiempo más débil, Dios aparece. En el tiempo de la soledad, Dios aparece. Hoy te digo, Jesús, que no estás sola, que no estás solo. Dios está contigo, joven. Dios está contigo, hermano, hermana. Dale un aplauso a Dios, por favor. Sigue la alabanza, dice la alabanza. Siento de Dios decirte en esta tarde, iglesia de verdad, para Dios sois muy importante. Sigue diciendo: tú ya no temas, y sigue adelante con problemas, con dificultades, porque Dios viene muy pronto en una nube. ¿Saben por qué? Porque a tu casa se quiere llevarse. Yo me voy al cielo, hermano, yo me voy. Aquí se quedan los coches, se quedan las casas, se quedan los lujos, pero que rabia el demonio, rabia Satanás, el mundo se caerá, Jesús se va al cielo, se va al cielo, se va al cielo. ¡Aplaudan a Dios! Es que Dios siempre aparece.
¿Saben lo que le dijo el Señor, lo que pude decir? Ha pasado el tiempo, hermanos, tengo 29 años. Hoy estoy sano como una manzana, vistiendo de camisa blanco y de negro. Pero les voy a decir algo, quizá el mañana no sé qué va a pasar conmigo. Quizá mañana, hermanos, no esté sano, caiga enfermo. O mañana pueda vestir de blanco, tenga que vestir de negro. Pero te voy a decir algo, que se entere el demonio, este mundo que hay aquí afuera me podrá cambiar por fuera, pero en mi corazón todavía seguiré gritando: ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Porque Dios siempre tiene que aparecer. Por eso, si miramos la Biblia, en todas las épocas y en todos los tiempos, Dios siempre aparecía. Por eso, si miramos el libro de Génesis, Dios aparece. Dios aparece por medio de la simiente, aparece por medio de José, aparece por medio de Isaac, aparece por medio de Jacob. Si cogemos el libro de Levíticos, de Éxodo, aparece como el maná, como sacerdote, como el tabernáculo. En Levíticos como el cordero, como el palomino, como el macho cabrio. En Números como la roca, en Josué como el conquistador. En Jueces como el juez justo, en Ruth como el que nos derribe de la sentencia de muerte. En Esther como el que te ama a pesar de todo. En Samuel como el profeta. En Reyes como el rey de reyes y señor de señores. En Job como el redentor. En Nehemías como el restaurador. En Salmos como el gran pastor, como el buen pastor, como el príncipe de los pastores. En Proverbios como el sabio. En Eclesiastes como el predicador. En Cantares como el amado. En Isaías como el siervo suficiente. En Jeremías como el alfarero. En Lamentaciones como Jehová el renovador. En Ezequiel como el tallo. En Daniel como el anciano de día. En Oseas como el que te ama a pesar de tu pecado. En Joel como el Dios celoso. En Habacuc como aquel que te ama a pesar de tu pecado. Hoy tengo que decirte, iglesia de verdad, que Dios no te deja sola, que Dios no te deja solo, que Él aparece, Él aparece, Él aparece, Él aparece. Aplaudan a Dios, por favor. ¿Me dejan 10 minutos más? Voy a intentar exprimir la segunda parte. Se le aparece el ángel a Pablo y le dice: Pablo, no temas. No, porque si Dios te dice que no temas, no temas, pero que te lo diga Él. Aleluya. Y le dice: solamente van a haber pérdidas de materiales. Se queda mirando Pablo a los que estaban. Dice: mirad que os digo, se me ha parecido al Dios al que sirvo y al que amo, y me ha dicho que solamente van a haber pérdidas de materiales y no humanas. Por eso os ensordo que comáis, porque no habéis comido, dice, y empezar a tirar y a tirar del carro. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que Pablo da el mensaje, y aquellos hermanos, yo me imagino que ellos, que aunque eran hombres grandes, habían pilotos, habían centuriones, habían soldados, pero claro, Dios aparece a un preso, pero a un siervo fiel, hermanos, a un preso que aún siendo preso le seguía siendo fiel. Yo me digo, yo quiero que me conteste, Pablo, yo me quiero que me conteste. Yo digo, Pablo era un hombre de Dios, ¿sí o no? No. Pablo era un hombre de Dios, ¿sí o no? Pablo dio la vida por el evangelio, ¿sí o no? Pablo recibió la sana doctrina de la palabra, ¿sí o no? Pablo era el hombre de Dios, ¿sí o no? No, por eso no lo digo. Con alegría, hijo. Pablo era un hombre de Dios, ¿sí o no? Pues escuchen, el hombre de Dios dice la palabra, el hombre de Dios dice, estaba preso. Si en cambio los que dirigían el barco, lo voy a decir, eran gente mala, gente sanguinaria. ¿Me dejan que me sienta libre, sí o no? No me dejan que me sienta libre, sí o no. Estoy harto de ver en los barcos de la iglesia los carnales reinando y a los espirituales arrinconados. Los carnales llevando los cargos, los carnales llevando el paso adelante, pero los espirituales arrinconados. Y yo digo algo, es el tiempo de dar lugar a los espirituales. Gente con fallos, con errores, pero que hable la obra de Dios. El preso era el hombre de Dios. ¿Recuerdan de cuántos presos hay en las iglesias?
que son los espirituales están arrinconados. Pero ¿cuántos carnales están gobernándose en las iglesias? Tú que eres el hombre carnal, al coro, perdonadme. Tú que eres los hombres que levantan la voz rápidamente en tu casa la ofenda. Pero aquel que no dice nada, que enmudece cuando ve cosas buenas y cuando ve cosas malas, se pone a orar y empieza a interceder por las cosas malas, a ese lo tenemos arrinconado. Que no, que es tontico, que no dice nada, que no pasa nada, pero son gente espiritual, que no dicen nada, pero son los que oran por la iglesia. No dicen nada, pero son los que están soportando el peso de la obra de Dios. Yo digo, necesitamos gente espiritual en las iglesias. Y no quiero ser un hombre espiritual. ¿Cuántos quieren ser espirituales? En la casa de Dios, levanta tu mano para Dios poder gritar una vez. ¿Quieres saber si el que está a tu lado es un hombre espiritual? ¿Lo quieres saber? Si produce guerra en la iglesia, no es un hombre espiritual. Porque el hombre espiritual no produce guerra. El hombre espiritual busca la solución y busca la paz. Necesitamos gente espirituales con fallos, porque todos tenemos fallos. Pero dentro de esos fallos, que seamos gente espiritual. Que quiero que se ponga en el coro uno que sea familia mía, pero que también quiero que se ponga aquel que no es familia mía. Aleluya. Que no solamente quiero que el pastor se vaya a cenar con mis primos, pero a mí quiero que se vaya a cenar con aquel que no es mi primo. Necesitamos gente equitativa, gente que lleve la balanza, gente espiritual. Por eso hay algo que te llama la atención, dice la palabra, que se han derribado los muros en Jerusalén. Se han derribado, y cuando están derribados las puertas quemadas, la puerta del funeral, todo está derribado. Dice la palabra del Señor que Ananis ha cogido a los varones de Judá y se ha ido donde estaba Nehemías. Se ha ido de Judá a donde estaba Nehemías, a Susa capital, donde estaba Nehemías. ¿Saben? De Jerusalén a Susa capital había 1000 kilómetros aproximadamente. Hoy es fácil hacer 1000 kilómetros. Hoy hacer 1000 kilómetros, coges un avión y te lleva rápidamente, o coges un buen coche y te lleva en 7 8 horas. Sí, porque hoy es fácil, pero antiguamente había que ir en camello, en caballo, o andando, o en carrico, era muy difícil. Pero dice la palabra, dice, y Anani fue donde estaba Nehemías. Y yo decía, Nehemías, ¿por qué haces 1000 kilómetros para encontrarte con Anani? ¿Para qué haces 1000 kilómetros para encontrarte con Nehemías? Muy fácil, hermano. Es que Nehemías vive acerca del rey, y el que vive cerca del rey es un hombre espiritual. El que vive cerca del rey no critica, sino perdona. El que vive cerca del rey no guarda malos sentimientos, sino que ora. El que vive cerca del rey no destruye, edifica. Yo digo, necesitamos gente espiritual, gente con fallos, sí, con errores, sí, pero que amen su palabra, que amen la santidad por encima de todas las cosas. Necesitamos gente espiritual. Dice la palabra del Señor que le dice, se aparece el ángel y dice, no temas. Le da el mensaje a Pablo y empiezan a remar. Pero escuchen, estando remando, viendo que el viento les era contrario y que golpeaba el viento, una tormenta, dice la palabra. Escuchen, capítulo 27, verso 38 dice, y ya satisfechos, dice, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Ya satisfechos, aligeraron la nave echando, o sea, para ir más deprisa, que tiraron el trigo. Para ir, es verdad que corrieron más, pero tiraron el trigo. Para ir más deprisa, pero tiraron el trigo. Y yo digo, cuánta gente hay que canta muy bien, que predica muy bien, pero no tiene trigo de testimonio. Cuánta gente hay, hermanos, que no hay quien los aguantes. Cómo cantan, cómo predican, cómo oran, pero han perdido el trigo en la obra de Dios. No tienen testimonio, no tienen peso. Y lo importante no es cómo se predica, lo importante no es cómo se canta, lo importante es tener trigo, tener testimonio, tener comunión en la casa de Dios. Sí, que hay quien corre mucho, pero no tiene testimonio. ¿Y de qué me sirve predicar bien? ¿De qué me sirve cantar bien? Si en mi iglesia no se ponen tapones por respeto,
Porque no tengo testimonio en mi iglesia. Gloria a Dios. Bendito mi Dios lado, Dios mío. Aleluya. Necesitamos testimonio. Gente con fallos, pero con testimonio. Con errores, pero con testimonio. Y dice, y tiraron el trigo al mar. Fueron más deprisa, pero tiraron el trigo al mar. Pero si siguen leyendo, dice la palabra. Y aquel barco, dice, aquel barco naufragó. Aquel barco, hermanos, han corrido muy deprisa, han tirado el trigo, han tirado el peso. Pero dice, y aquel barco naufragó. Se hundió. Porque el que no tiene trigo y el que no tiene peso en la obra de Dios, hermanos, se rompe y fracasa. El que no tiene trigo tarde un año, tarde 6 meses, tarde 5. El que no tiene trigo en el Evangelio se le nota y con el tiempo se rompe y, hermano, y abandona la obra de Dios. Pero yo doy gracias a Dios que aquí en Verdún, si algo tenemos es que tenemos la persona de Dios en medio nuestro y tenemos el peso del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el peso de Dios? Levanta tu mano. Para Dios puede gritar una vez. Oye, prisa. Entramos en el verso que he leído. Dice, y ya satisfechos. Dice, y estando ya salvos. El capítulo 28 dice, supimos que la isla se llamaba Malta. Ya salvos. Cuando estaban salvos, supieron cómo se llamaba la isla. Primero se salvaron y luego lo supieron. Porque os digo una cosa, hay quien sabe mucho de la Biblia, pero todavía no salvo. Hay quien sabe mucha teología, pero no salvo. Hay quien pregunta mucho, háblame del falso profeta, porque tienen miedo. Porque saben mucho de la Biblia, pero no, hermanos, no han conocido a Dios realmente. Miren, había un hombre, hermanos, había un hombre que me volvía loco. Un hombre, hermanos, que hablabas con él y era un teólogo, nadie que lo aguantara. Se sabía la Biblia de memoria. Hacías una pregunta y te decía el versículo. Hacías una pregunta y, hermanos, de tal manera que sabía tanto de la Biblia que ya daba hasta falsas doctrinas. Y un día, hermanos, discutiendo con él, le dije, mira, tú sabes mucho de la Biblia, sí, pero yo tengo el Dios de la Biblia. Tú sabrás mucho de la Biblia, pero no tienes al Dios de la Biblia, que es el que te ilumina y es el que te hace saber la palabra de Dios. Hoy necesitamos gente, hermanos, que antes de saber tanta Biblia, que se salven, que amen, que perdonen en la casa de Dios. Un día, hermanos, estando pastoreando en una iglesia, no digo cuál de ella, tenía un gitanico que me volvía loco, un hombre con 53 años. Me volvía loco. Me cogía un día, me decía, pastor, háblame de las 70 semanas de Daniel. Otro día, pastor, háblame del falso profeta. Otro día, háblame de los 75 días. Háblame de la segunda. Me volvía loco. De tal manera que había días que yo no sabía ni qué decirle. Él le decía, tío, espérese, voy a utilizar el comodín de la llamada. Y llamaba a mi padre. Aleluya. Pero escuchen, estando pastoreando con el tiempo, me entero que ese gitano que me hace tantas preguntas no se habla con su cuñado. Digo, esta es la mía. Digo, este gitano ya no me pregunta más. Un día voy para el culto y me dice, pastor, tengo una pregunta. Y le digo, espere, tío. Le echo el brazo por encima, me lo llevo a una esquina y le digo, a ver, tío, ¿para qué quieres saber tanta Biblia? ¿Para qué quieres saber tanta teología? Si me entero que no te hablas con tu cuñado. Le dije, tío, que esta palabra no tiene poder porque la sepas de memoria. Esta palabra no tiene poder porque sepas la doctrina. Esta palabra tiene poder cuando se practica, cuando se ama, cuando se perdona en la casa de Dios. Hoy hay mucha teología, pero hemos perdido el sentimiento. Y es bueno saber, el saber no ocupa lugar. Pero hermanos, ¿de qué me sirve si yo saber mucho de la Biblia y tengo a este hermanico que cuando lo veo no puedo verle? No es compatible. No es compatible. Mi Dios no dice, hermanos, los que sepan la Biblia entera irán al cielo. No. Dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y cómo se vive uno en santidad? Viviendo
viviendo en comunión, viviendo perdonando. Aunque tú me haces algo, yo te perdono. Aunque yo te hago algo, tú me perdonas. Eso es vivir en plena santidad, con problemitas, claro, con dificultades, sí, teniendo tu hermano tu conocimiento y yo el mío, y a veces no coincidimos, sí, pero nos amamos y nos perdonamos en la casa de Dios. Miren, hoy perdonarme lo digo por donde voy. Hoy Filadelfia está creando predicadores que predican como los ángeles, está creando gente que canta como los ángeles. Sí, estamos haciendo la escuela bíblica para que sepan de la Biblia, pero hoy por encima de saber, necesitamos gente que se reconcilie, gente que perdone, gente que no guarde sentimientos en la casa de Dios. Sí, termino. Hoy es bueno saber que no estoy en contra, que contra más sepa de la Biblia, más Dios te bendiga. Pero cuanto sepas más, Dios te levanta más. ¿Vale? A mayor conocimiento, ¿vale? Dios exige más. Pero dice la Biblia, ya termino. Hay más, pero no puedo. Ya quiero aventar. Dice, y estando ya salvos, el verso 22 dice, supimos que la isla se llevaba Malta. Dice, y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Dice, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos. Escuchen, habían presos, habían pilotos, habían cinturiones, pero dice, pero los naturales recibieron a todos. Porque el que no es natural, ese no me gusta, ese no me gusta, ese no. Pero el que es natural, dice la Biblia, recibieron a todos. Te digo una cosa, recibe todo lo que Dios ha puesto delante de ti. Reciba cada hermano que tienes en la casa de Dios. Porque dice la palabra, ya termino, dice, y los naturales nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía en el frío. Dice, entonces hicieron un fuego. Porque solamente los naturales son los que encienden el fuego. Los naturales, perdonadme, os digo una cosa, hoy necesitamos ser naturales en la casa de Dios. Hoy, perdonadme, hoy hay mucho pichi predicando, mucho almoradí, mucho de... Pero hay que ser natural, lo que tenga Dios, ponlo. Por eso aquel joven hermano tenía 2 pececicos, 2 panes y 2 pececillos, pero él lo puso. Lo que tengas, ponlo, sé natural, porque solamente los naturales son los que encienden la mecha para que el fuego del Espíritu Santo arda en cada corazón y en cada vida. Hoy necesitamos cristianos naturales, ser natural, ser mi oficio, ser natural, perdonadme, me siento libre. Saben, hermanos, que hoy hay gente, perdonadme, con mucho respeto lo digo, hoy hay muchos cristianos que se parecen, perdonadme, a los chinos, sí, que hacen cada réplica, que la aguante, que dan con la Biblia, que dan, hermanos, con la Biblia, que los aguante, pero guardan sentimientos impuros en el corazón. Pero hoy te digo algo, si algo tenemos la iglesia de Verdún, es que somos naturales. ¿Cuántos naturales hay en este lugar? Levanta tu mano, para Dios puede brindar una vez, y a su nombre, y a su gloria. Sé natural. Porque aunque le mordió la serpiente, se le prendió la mano, dice, pero él sacudiendo la víbora del fuego, ningún daño padeció. Porque aquel que es todo natural, aquel que es natural, aunque le muerda la serpiente, Dios siempre le aparece. Hoy es el tiempo de que sea natural, para que Dios aparezca en tu vida. Amén. He perdido. He hecho lo que he podido. Estoy reventado. Que Dios le bendiga un montón. Los montones de montones. Ya llevaba tiempo sin venir por aquí. Como ha dicho nuestro hermano Kiki, el viernes entro en la iglesia de la salud. No es el tiempo que estaré, pero bueno, espero la visita de ustedes. Aleluya. Y yo vendré otro día con el coro en el nombre del Señor. Pues nada más, un abrazo, salud y libertad para todos, un aplauso y hasta la próxima. ¿Ven?